quería agradecerle a todas las personas que vinieron a verme, pero reconocer fundamentalmente a Lali, que ha hecho un trabajo impecable, a mi hija Valeria, a todos mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, que son chiquitos, me apoyan. Uno de ellos nació estando yo preso, así que no lo conozco todavía. Calculo que ahora para el 26 de diciembre, que es mi cumpleaños, lo van a traer y lo voy a poder conocer a Alfonso. Sí, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Viste que yo te dije que vos después de tantos años de estigmatización, Julio, igualmente lo que hace los caprichos del peronismo, transformar a los estigmatizados por el poder concentrado y de turno, los transforman en símbolos de nuestro movimiento, digamos, ¿no? Y vos te estás transformando ya, creo, te transformaste en un símbolo de la resistencia peronista en esto que podemos llamar régimen autoritario como mínimo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que vos estés libre? No, yo creo que lo que hay que hacer es trabajar en la formación de un frente patriótico, tener en cuenta que esta situación la creó la política y la política la va a resolver. No hay, y fundamentalmente acompañarme, venir para ayudarme a aclarar la cabeza, porque cada uno el problema que tiene es que pierde noción de lo que pasa afuera, que pasa a muchos compañeros. Yo pongo en mi nota ahí que estoy muy agradecido a mis compañeros de acá del pabellón 7, que estamos aquí en el módulo 5 de la Unidad Penal Federal número 2, me ayuda muchas veces a pensar, pero muchas veces, por más que uno mire televisión, o escuche la radio, o lea algún diario, el no tener internet te aísla, porque gran parte del 80% de la comunicación del mundo y del intercambio pasa está por en los internet. redes. Exactamente, esa es parte del castigo, ¿no? Poder acceder a las redes. Pero creo que la ideología y las convicciones son las que resuelven las cuestiones psicológicas, en este caso la de estar preso. La ideología y las convicciones son las que resuelven las cuestiones psicológicas, en este caso la de estar preso. Soy un blanco de un plan sistemático de marketing, escrito con precisión en muchos libros del asesor extranjero del presidente Macri. Como un mensaje en una botella estoy escribiendo esta canción para que la escuche todo el mundo y sepan lo que pasa en mi nación. Hicieron promesas y les creyeron, dijeron cosas que nunca cumplieron. Pobreza cero y nada de ajuste, fueron mentiras que nos dijeron. Buscan destruirme en lo personal y eso no lo van a lograr con ataques arteros sobre mis acciones como ministro. Como el trofeo de su crueldad les conviene que estés encerrado. Tanto veneno los va a salpicar y entre ellos se van a matar. Qué fácil como nadie presentarte como arrepentido. Solo hay una condición, es que ellos escriban la declaración. Miren qué astuto, Mr. Zucco, resulta que ahora quiere un indulto. Es el mismo tipo que antes decía que Néstor Kirchner era el Mesías. Desde el lugar en que tenga que estar, seguiré dando y batallando en contra de este programa neoliberal que lleva al hambre, a la miseria, a la explotación al pueblo argentino. Con actos de corrupción, de corruptela, de lavado de dinero, de todo esto que se nos endilga a los hombres y mujeres de la política. ¿Qué cuernos tienen que ver? Hombres que entregaron su vida en procura de alcanzar sus propios objetivos desde su ideología. Esta gente merece ser reverenciada, como lo hacemos hoy los peronistas, en la figura de Andrés Framini y en la de millones de militantes del peronismo. Hombres que podían contar la única historia que no puede ser tergiversada, que es la historia oral, la que se dice desde el corazón y desde los sentimientos a los hijos y a los hijos de sus hijos. No hay forma de tergiversar la historia cuando el que la cuenta ha sido protagonista de ella, como fue el caso de estos hombres
que hemos nombrado, y puntualmente de Andrés. Grande, un tipo grande. Ustedes saben cómo nos manejamos los peronistas, ¿no es cierto? No crean que estamos tan rotos y tan divididos, ¿eh? No. Hay objetivos comunes que nos comprometen porque está la República por medio de su gente. De tal manera que no especulen con que acá hay 3 bloques. Acá hay uno solo y muy fuerte para brindarle al país, si hay algún tipo de necesidad, la alternativa necesaria. Tan mala la política. ¿Alguien recuerda que gracias a esta política, a la que ustedes y nosotros construimos en estos últimos 18 años, el Estado de Derecho volvió a la República? El respeto a la dignidad de las personas volvió a la República. El sistema democrático comenzó a funcionar. Las instituciones tienen vagamente diferencias. No es tan mala la política. Hay una socióloga, Carlota, no recuerdo bien, Carlota Kirchner, creo que se llama, Kirchner o Kirchner, que ha dicho textualmente en un artículo de La Nación, textualmente: esta clase política que está herida de muerte hay que terminar matándola. Esto se escribe y se dicta acá en este país. Yo preguntaría, ¿dónde estaba doña Carlota cuando nosotros apretábamos el esfínter en esta república? ¿Con qué ligereza se puede descalificar una actitud tan noble, tan preciosa y tan venerada por los pueblos desarrollados del mundo como es la política? Hay que recortar, está bien, hay que recortar, presidente. ¿Saben cómo termina esta historia? Ustedes la van a alcanzar a ver. Van a sentar en estas bancas a los gerentes de las multinacionales. Van a terminar sentando en esta banca al imperio, a los poderosos. El ministerio se creó en realidad como Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, con idea justamente de continuar con el plan quinquenal de Perón. ¿Por qué? Porque bajo la órbita del Ministerio de Planificación se planificaba en áreas de comunicación, en área de obras públicas, en área de minería, en área de energía. Las áreas, digamos, sustantivas del desarrollo productivo del país estaban ahí, estaban focalizadas, si se quiere, en el Ministerio de Planificación Federal. Y hay otra enorme cantidad de derechos humanos que andan fluctuando por ahí y que merecen ser reconocidos. Que cuando uno tiene políticas de Estado como las que tuvimos, de inclusión, de las que venimos hablando, una red de agua que se hace es reconocer los derechos humanos de esas personas que no tienen que ir a buscar agua con un tacho a un río que está contaminado. Vamos, entonces, yo creo que sin declamarlo como tal, porque no correspondía, porque es responsabilidad del Estado hacerlo, creo que hemos tenido la política de derechos humanos más soberana que ha tenido la historia argentina, sí. Él ha sufrido mucho, pero es un tipo batallador. Yo cuando lo fui a visitar lo vi entero, lo vi para batallar. Me parece que hay por delante una tarea de reivindicación de su gestión, pero en definitiva es la gestión del gobierno nacional. Digo, vamos a ver quién pone más de 4 puntos del PBI en obra pública en este país en los próximos años. Yo creo que sería un error porque de la derecha uno tiene que esperar eso. Uno tiene que esperar que sean injustos porque son injustos por naturaleza. Digamos, la oligarquía no es de ahora, viene desde siempre, no desde que se repartieron las tierras y asesinaron en la campaña del desierto a nuestros pueblos originarios. Yo no estoy en la piel de los que sufrieron tantas cosas, pero creo que el camino tiene que ser otro. El camino tiene que ser
volver a construir y, a ver, yo soy cura, soy cristiano. A Jesús lo mataron por lo que hizo. No vio una cruz por ahí y dijo, ay, qué lindo, me cuelgo acá, que así voy a salvar la humanidad, que es lo que muchas veces nos metieron en la cabeza, o metimos nosotros los curas en la cabeza, poco menos que Dios necesitaba la sangre de su hijo para que esto, no, vino a mostrar un camino, la peleó, la luchó y por eso terminó en una cruz. Los que trabajan por el pueblo, por los pobres, por una sociedad más justa, y van a ser perseguidos. Recién hablábamos que del 45 al 55 pasó lo mismo. Después del golpe de Estado, el ministro de Planificación Federal, de Obras Públicas de esa época, no solo fue preso, sino que terminó muerto en la cárcel. Yo no lo sabía. La historia lamentablemente se repite. Que se vea bien, el rehén es un trofeo. ¿Para quién? Para aquellos que marcaron en la piel el estigma de este pueblo. Y vas a ver a las familias que nacieron para ejercer el poder. Es la misma oligarquía dispuesta a todo, la que tiñó de sangre nuestro suelo y no dio con el modo de apagar la llama que su casta no tenía. Nació noble, nació rica, pero vencida. Ahí va el rehén, los coltan oficiales ven. El casco y el chaleco son la miel, se relame él, artífice del símbolo que sirva de amenaza para el próximo discípulo. Que sepa bien que acá el mandato es único y lo que es de los privados no se lleva al orden público. Son pocos los que desoyen al verdugo y son los grandes de verdad los que el pueblo nunca olvidó. Ese lugar particular, tocar la yugular del zar, administrar la obra en un gobierno popular. Y quien toma el relevo, el desafío no es nuevo. Lo supo Pistarini, preso en Tierra del Fuego, y el rehén también lo sabe, no se confunde. Decir que yo en algunas políticas públicas del gobierno anterior fui crítico, digamos, he tenido unas opiniones críticas de algunas cosas, pero una cosa es que uno en alguna política pública no esté de acuerdo y las escribí y las publiqué, y otra cosa es legitimar la persecución penal de un sector político para el exterminio de ese sector y para que un gobierno de la naturaleza del que hoy está gobernando, que significa endeudamiento público, que significa aumentar los niveles de vulneración de las garantías de un conjunto importante de la sociedad, pueda gobernar más tranquilo, ¿no? Lo que está pasando es una trilogía, digamos, entre el Poder Judicial, el gobierno y los medios de comunicación que están llevando al desastre social. Una fuerte defensa de los presos políticos, una fuerte reivindicación de Julio De Vido como ministro de Néstor y de Cristina y de todo lo que significó el Ministerio de Planificación Federal, absolutamente perfectible, pero indiscutible desde sus realizaciones. Y creo que esa es la discusión que nosotros tenemos que dar, no tener vergüenza, porque donde nos inoculan, digamos, ese virus de la vergüenza por lo construido, es donde entramos en problemas. Naturalmente, sí, siempre estar abierto a la reflexión para mejorar, porque nadie dijo que el gobierno de Néstor y Cristina fue perfecto. Naturalmente, comparado con otros gobiernos anteriores, es muy superior, pero siempre perfectible. No, esta es la diferencia con De Vido y el resto. Siempre De Vido habló lo que había que hablar. Clarito y contundente, y al pie. ¿Qué hace con Clarín? Nada. ¿Qué tengo que hacer con Clarín? Una fuente de trabajo, que en todo caso me tenés que preguntar qué hacemos con Mañeto. ¿Qué hace con Mañeto? Ah, bueno, pero no es Clarín. Bueno, sí, tiene que ir a juicio por ser un criminal de lesa humanidad. Y ahí es un juicio que no prescribe, él dice que los jueces no sé qué historia, que en 3 instancias, bueno, después veremos. En algún momento va a tener que estar sentado en el banquillo de acusado, demostrando su inocencia, y el fiscal demostrando su culpabilidad. Y los jueces decidiendo. El compromiso social y político fue siempre su prioridad. Por eso esto de la política como vocación me interesa puntualizar. Yo doy fe, fui testigo de esto. Quisiera decir que si la vida me diera la oportunidad, yo estoy orgullosa de mi papá. Y si la vida me diera la oportunidad, lo volvería a elegir 1 y 1000 veces más.
Sí, se convierte prácticamente en un ritual. El domingo, si tenés algún plan, bueno, hasta temprano, porque yo mañana me despierto a las 5 de la mañana, que lo paso a buscar a mi primo, que me pasa a buscar a mi primo, ir para allá, fijarse la ropa, que no tenga capucha, que no sea estos colores. El sábado o el domingo ir a comprar algún que otro fiambre para llevarle, para que coma algo rico y no lo que le sirven. Así que sí, el lunes es prácticamente un ritual de mierda, pero bueno, al final uno se va satisfecho, porque bueno, en mi caso voy a ver a mi papá y casi siempre me hago el espacio también para ir a ver a mi tío, que yo lo quiero mucho. Me van a dar un abrazo, de darle un abrazo, de ver cómo está, de contarle las cosas que me pasaron en la semana o cómo lo estamos viviendo, de preguntarle a él cómo está, de tratar de llevarle buena onda más que nada. Uno a veces siente que salís de ahí y, como te decía antes, por más que te vas satisfecho de haberlo visto, sentís que dejaste todo ahí, que dejaste todo para que él se sienta bien. Si estás mal por algo, no demostrarlo, para no pasarle ningún tipo de mala onda más de la que ya hay ahí. Y después llegar a tu casa, bañarte y sacarte toda esa mala onda que hay ahí. Es lo primero que hago. Depende si tengo más o menos hambre, pero normalmente es lo primero que hago. Aparte es algo que creo que papá, una de las primeras cosas que nos dijo cuando nos fuimos a ver, una de las primeras veces, es llegan y se bañan, así se sacan toda la mala energía que hay acá. Y al final quedó como un ritual. Y como uno está, imagínate, uno está temporariamente encerrado ahí y se siente mal, lo que debe ser para él. Y después lo que te decía, uno va y le deja todo a él, haces como, le traspasás toda tu onda. Lo mejor que tengas en ese momento, hasta lo que no tenés. Y te vas con lo que te queda, que volvés hecho un trapo. Papá, cuando se muere Néstor, él siguió para acompañar a la compañera de su amigo. Él siempre le fue leal a su amigo. Siempre. Y lo va a hacer siempre. La lealtad creo que es una de las cosas, uno de los valores más fuertes que tiene mi viejo. Sin duda. No sé, si me alejo el otro día, le llevé ¿viste las sopas esas tipo instantáneas? Se las llevé, después de la requisa, te hacen poner una bolsita de plástico. Y cuando se la di, la alegría que él tenía por recibir una sopa, imagínate, y ahí te das cuenta, loco, hay cosas que son jodidas, como de golpe y porrazo te falta todo. Y te hablo de una estupidez, una taza de sopa es lo de menos, o sea, él no puede estar con sus afectos, con sus amigos, con su familia, con sus hijos, con sus nietos, con su mujer. Digo, ¿la vida le cambió? Mira, yo no te podría describir exactamente dónde, pero o algo puntual, sí te puedo decir que no es lo mismo. Y nunca va a volver a ser lo mismo. Y yo creo que no le da. Sinceramente creo esto. ¿Vamos a comparar la calidad intelectual de Néstor Kirchner con Mauricio Macri? No da, ¿no? ¿Vamos a comparar la calidad intelectual, la lectura, la forma de expresarse o de expresarte a vos un pensamiento de Cristina Fernández con Mauricio Macri? No. Entonces, a ver, había que crear un gran relato. Ese gran relato fue la corrupción. Yo quiero saber qué va a pasar cuando estos muchachos se vayan del gobierno y los jueces den una vuelta de 180 grados en las posturas que tienen ahora. Se lo van a pasar caminando los pasillos de Comodoro Pi, pero con razón, ¿sí? En cuanto a ese tema, ¿por qué instaló todo esto? Porque creo que estos pibes sabían que jamás en su vida, en 2 o 3 periodos, iban a poder, por este plan económico que no les permite margen más que para echar gente, crear más impuestos y tomar deuda, equiparar en la memoria popular a la señora de cualquier lugar del país, que antes no tenía una escuela y ahora la tiene. Los porteños por ahí no lo saben. No saben qué difícil que es si vivís en el interior y tenés un calor que te mata en el norte o un frío que te hiela en el sur y tener que tus chicos tengan que estar caminando en la nieve.
Había que resolver todas esas asimetrías que hay con una escuela que tenemos en Capital, tomás a lo sumo un colectivo y llegás, ¿no es cierto?, con el sufrimiento de tu hijo para ir al colegio. El kirchnerismo cumplió con eso, con más de 1.100 escuelas. ¿Cuántas escuelas cree la gente que va a terminar haciendo desde la base hasta el techo el gobierno de Macri? ¿Cuántas? Ponele que se quede en el gobierno un periodo más, ponele. Que haya un terremoto político, ponele. No lo van a equiparar nunca. Acá se invirtieron 107.000 millones de dólares en obra pública. Hablemos de otro tema de economía, el PBI. El PBI cuando asume Néstor era de 250.000 millones de dólares. Cuando se va Néstor es de 500.000 millones de dólares. ¿Qué es el PBI? Lo que produce el país, lo que producimos vos, todos, todo el mundo, lo que produce el país, PBI, Producto Bruto Interno. Lo duplicaron. ¿Por qué lo duplicaron? Porque se dieron las políticas para hacerlo. Esto que no tiene que ver con el PBI, con el consumo ahora de gas, electricidad y todo esto, en 12 años aumentó 227%. ¿Alguien se preocupaba hace 2 años y medio atrás, vamos a dormirnos más temprano para no gastar gas? No. Y es mentira ese relato de que nos regalaban esto. A mí nunca me regalaron nada, yo siempre tuve que pagar. Que la tarifa fuera baja es otra cosa. Pero es parte del relato, de la mentira. Te regalaban la luz, la electricidad. Mentira, todo mentira. Yo la pagábamos, pero pagábamos poco, ok, bueno. Y en cuanto ahora, vos que sos periodista como yo, ¿cuánto tiempo se subieron a UPA de que crece la construcción, que el cemento, la producción de cemento? Nosotros pasamos, más que duplicamos, de 5 millones de toneladas al año, en el año 2003, a casi 12 millones de toneladas cuando deja el gobierno Cristina. Yo creo que esta imagen, desde que empezó el gobierno de Néstor, de el ministro más poderoso, el ministro más grande, el ministro más importante, el ministro que tiene bajo su esfera de actuación varias áreas sensibles del gobierno y productivas y demás, generó que focalizaran a Julio o que lo empezaran a visualizar como un potencial enemigo. Y no te olvides, en el año 2004, te diría 2005, quien empezó a minarlo a Julio, un tipo realmente coherente, transparente, trabajador, lo que quiera, fue la doctora Carrió. Ella empezó con el tema de los sobreprecios en la obra pública. Carrió sabemos que es una aliada del Grupo Clarín de toda la vida, te diría su vocera, te diría la persona que puede expresar cualquier cosa y después socialmente se cubre o se contiene porque la contiene el Grupo Clarín, el grupo monopólico. Y en el año 2004, cuando ella empezó con los sobreprecios en la obra pública, que nunca hubo ningún sobreprecio, porque claramente después quedó acreditadas con las pericias contables que desde Nación se daba un precio de referencia en la obra pública y después la realidad de cada una de las provincias ejecutoras era la que marcaba cuál era el precio en función de los costos, de los insumos, del flete, y etcétera, etcétera. Pero ella armó toda la historia del sobreprecio y la corrupción en las viviendas, en los planes de vivienda. En ese momento lo hablamos con Julio y le dije, mira Julio, hay que querellar a la doctora Carrió porque en la Constitución de mi provincia está escrito que el funcionario público que es falsamente imputado de haber cometido un delito que da lugar a acción pública tiene que querellar para vindicarse. Y entonces buscamos un abogado, el doctor Marcelo Buigo, que llevó adelante la querella contra la doctora Carrió, buscando que ella presentara los papeles o acreditara en qué basaba esta imputación que hacía contra Julio. Y ella todo el tiempo se escapó. Los 2 años hasta que prescribió la causa, ella no, digamos, nunca presentó un solo papel más que chicanas procesales para evadir la acción de la justicia. Hay 4 o 5 carpetas de
antecedente que en algún momento harán historia de cuál fue la actuación espuria de la doctora Carrió, que bien podría haber dicho, para mí Debido es corrupto por esto es por esto, o por el sobreprecio en la obra pública es por esto. Pero bueno, el manto lo generó ella, la sospecha siguió existiendo, nadie aclaró que prescribió la causa porque ella se escapó, porque si vos le preguntás a cualquiera, la doctora Carrió es la que le atribuyó a debido sobreprecio en la obra pública, pero cuando le pedimos explicaciones nunca las dio. Y creo que eso se aprovechó mucho. Si vos me decís hacer una retrospectiva y mirá, te voy a reiterar lo que ya te dije. Creo que como Julio era el que tenía mayor responsabilidad de gestión, el que hacía más cosas visibles, ¿no? Porque inaugurar obras es algo visible 100%, terminar Yacyretá, terminar Atucha, hacer el interconectado nacional, extender la fibra óptica a todo el país, generar el traspaso para ver qué sistema de televisión digital abierta iba a tener el país. Eran todas cosas muy, muy visibles que nunca comunicaba Julio, la comunicaba otro. Y creo que al no comunicar Julio lo que hacía y comunicar lo otro y contarlo como quería, nunca nadie defendió la obra que hizo Julio, ni lo defendió a él, ¿no? Como funcionario. Dejen llevar por Gerardo Morales, no toda la vida va a estar gobernando. Peleen por sus derechos. Tengan dignidad. Hablemos de los funcionarios de Gerardo Morales, ¿por qué no están presos? Y a ustedes, el periodista, lo usan para que hablen mal de mí. 2 años hablando estupideces mías. 2 años hablando a los jujeños, que soy la peor basura de Jujuy. Hablemos de las empresas mineras. Hablemos cómo corren a los pueblos originarios en el norte. Hablemos sobre la reforma provisional. Cómo están avasallándose los trabajadores. Están quitando los derechos que nos dio Perón y Evita. ¡Viva la patria, carajo! ¡Patria sí, colonia no! ¡Patria sí, colonia no! El arquitecto Julio Miguel Debido, para el cargo de Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Arquitecto Julio Miguel Debido, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Que se vea bien, el rehén es un trofeo. ¿Para quién? Para aquellos que marcaron en la piel el estigma de este pueblo. Y vas a ver a las familias que nacieron para ejercer el poder. Es la misma oligarquía dispuesta a todo, la que tiñó de sangre nuestro suelo y no dio con el modo de apagar la llama que su casta no tenía. Nació noble, nació rica, pero vencida. Ahí va el rehén, los coltan oficiales ven. El casco y el chaleco son la miel, se relame él, artífice del símbolo que sirva de amenaza para el próximo discípulo. Que sepa bien que acá el mandato es único y lo que es de los privados no se lleva al orden público. Son pocos los que desoyen al verdugo y son los grandes de verdad los que el pueblo nunca olvidó. Ese lugar particular, tocar la yugular del zar, administrar la obra en un gobierno popular. Y quien toma el relevo, el desafío no es nuevo. Lo supo Pistarini, preso en tierra del fuego, y el rehén también lo sabe, no se confunde y se mantiene firme aunque las élites peguen, porque no quedará en la historia quien especule, no, sino el que más se la juegue. ¿Quién es el rehén? El que está de este lado, del otro de la pared. ¿Quién es el rehén? ¿Quién gana en este juego y a quién le toca perder? ¿Quién
acompañaron, con muchos de mis colegas de gabinete y con muchos de ustedes. Quiero decirle, señor presidente, que ese es el motivo por el que fui votado para representar al pueblo de Buenos Aires. Como el trofeo de su crueldad, les conviene que estés encerrado. Tanto veneno los va a salpicar y entre ellos se van a matar. Qué fácil como un adío presentarte como arrepentido.